Muy buenos días, mandándole saludos desde acá, desde Wimauma, Florida. El día de hoy vamos a estar viendo la porción número 4 y específicamente vamos a estar viendo un Salmo 51 y el versículo 17 como referencia. Vamos a empezar leyendo este versículo 17 del Salmo 51. Dice: el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. El día de hoy vamos a estar tocando este versículo y vamos a estar viendo el contexto, los detalles de este versículo. Y si podemos ver, muchas veces en la vida cotidiana, pues las cosas que se rompen, las cosas que se dañan, no sirven en la mayoría de las veces. Pero, y muchas veces cuando se rompen, pues no tienen solución. Y nunca les ha pasado que alguien viene y te hace algún daño a tu persona, te hace algo que te duele, que te lastima, y uno dice, hay un dicho que dice, bueno, me rompió el corazón. Pero, interesantemente, vemos que nosotros los seres humanos tomamos las cosas que se rompen como cosas negativas, las cosas rotas como las tomamos como algo negativo en nuestras vidas. Pero la Biblia no siempre lo toma así. Hay un tipo de rotura, un quebrantamiento que es positivo, aunque no deja de ser quebrantamiento. Vamos a tener eso claro. Es decir, es un quebrantamiento, es algo que se rompe, pero es positivo, pero no deja de ser quebrantamiento. No deja de ser doloroso, pero Dios nos habla de una forma muy diferente de este tipo de quebrantamiento en la palabra. La Biblia llama a esto, cuando se dice aquí, las personas que vienen con un corazón contrito y humillado. Es decir, es un corazón que se quebranta, que se rompe, que viene deseoso de ese perdón. La vida cristiana debería estar marcada por un gozo, debería estar marcada por ese gozo en Cristo y en las Escrituras. Pero esto se refleja en muchas maneras, es decir, este gozo es reflejado de muchas maneras en los diferentes salmos, y específicamente en este salmo que estamos viendo hoy, en el Salmo 51. Pero vamos a ver uno de estos salmos, que es el Salmo 16, versículo 11, donde se refleja este gozo. En una de las partes que se refleja el gozo en la Biblia, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si vamos al salmo que estamos viendo en esta mañana, pues en este Salmo 51, que dicho y sea de paso, los invito al que no lo ha leído, que lo lea, que lo interprete, que lo profundice. Pero hay varios versículos acá en el que se habla del gozo. Y vamos a ver, por ejemplo, el versículo 8 dice aquí: hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Ahora, si vemos el versículo 12, también en este mismo salmo dice: reconstituye el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Y dice el 14: y los pecados se convertirán a ti,
líbrame del delito de sangre. Oh Elohim, Elohim de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Si nos damos cuenta ahí, pues se está hablando en muchas partes de la Biblia, pues se habla de ese gozo de nosotros para con Dios, de ese gozo de estar en su presencia, de tener a Dios en nuestras vidas. Pero la Biblia también nos dice que nuestra vida tiene que estar marcada por un espíritu de humillación, de contrición, que no todo siempre va a ser euforia, no todo siempre va a ser color de rosa, que aunque una cosa no quita la otra, es decir, y dicho sea de paso, una cosa lleva a la otra. Uno va a tener, si uno se humilla, si uno viene con un espíritu de contrición a la presencia de Dios, pues uno va a tener gozo. Interesantemente, si uno viene humillándose ante Dios, pues uno va a tener gozo. Eso no pasa en la vida, en la vida cotidiana. Si sales a la calle, pues te humillas ante algo, pues no vas a tener gozo. Pero con Dios sí vas a tener gozo. David en este salmo tenía un problema. Y era un problema interno en su corazón, que eso le estaba trayendo tristeza, porque aunque vemos que en el tema general de este salmo se habla de un quebrantamiento, el tema específico de este versículo 17 pues es ese corazón quebrantado, esa regeneración de corazón, que es lo que Dios quiere que tengamos con Él. Vamos a leer el versículo 17 otra vez. Dice: el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Cuando tú vienes con un corazón sencillo, vienes con un corazón humillado ante Dios, pues a Dios le va a agradar. Y eso es cuando Dios entonces dice: eso es lo que yo quiero, que vengas ante mí así, de esa manera. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Si vemos esta frase, el corazón contrito y humillado no despreciarás, vemos que existen muchos tipos de corazones. Por lo que podemos decir que existiría como una cardiología espiritual. En la Biblia existe como una cardiología espiritual en todo su contexto en cuanto a describir los corazones. Ahí la Biblia te dice que hay enfermedades del corazón, hay diferentes enfermedades, y te dice que el que tiene el corazón engrosado, pues esta persona va a oír la palabra, pero no la va a entender. Es decir, no le va a llegar. Es como cuando tú oyes algo, pero no escuchas, es decir, no le prestas atención. Como decimos en Cuba, la palabra te entra por un oído y te sale por el otro. Y es como si tú tuvieras a una persona que usa espejuelos para leer y tú coges y le quitas esos espejuelos, esa persona va a ver borroso. Es decir, no va a poder distinguir lo que está leyendo, no va a poder ver lo que quiere ver en ese momento. Y así pasa con los problemas del corazón, es decir, esta cardiología espiritual que Dios describe ahí en la Biblia. Otro tipo de corazón es cuando Dios dice que tenemos a los del corazón duro. Entonces, si podemos ver a estos de corazón duro, pues de fábrica venimos así de fábrica, por así decirlo, porque por culpa de ese pecado que tenemos desde que nacemos. Y
¿qué va a pasar ahí? Dios va a tener, como cirujano, de jefe de esa cardiología espiritual, Él va a tener que, como cirujano, pues para regenerar tu corazón, Él va a tener que hacer una operación a corazón abierto. Es decir, cuando a veces tenemos en las arterias, en todos los vasos sanguíneos, todas las cosas que tenemos para que la sangre llegue al corazón y fluya y sea un corazón sano, sea un corazón que brote y que pueda mantener esa vida de ese cuerpo, pues Dios va a tener que abrir ese corazón de nosotros, cambiar las cosas que tiene que cambiar, las cosas que están malas en nuestras vidas y regenerar ese corazón. Es decir, que para que sea una cirugía satisfactoria, pues entonces tiene que cambiar todo lo malo. Y entonces ahí es que va a poder llegar la palabra de Dios a nosotros cuando tengamos ese corazón regenerado, y vamos a poder tener frutos y vamos a poder ser de agrado a Dios. Y aquí tenemos ejemplos de nuestro pastor que tuvo una cirugía a corazón abierto y después que le pusieron todo, le organizaron todo y le regeneraron esas venas y todas las arterias para que el corazón de él pudiera bombear, pues dice la esposa que el hombre se levanta a hacer ejercicio y va al gimnasio y aquello es corriendo a todo momento. Pues así Dios va a regenerar nuestro corazón espiritualmente para que podamos entender su palabra. Todos aquí lidiamos con problemas internos en nuestro corazón, como ya habíamos estado diciendo, pero una pregunta sería, ¿es Dios indiferente a esto? Pues claro que no. La complacencia divina de Dios está en un corazón contrito y humillado verdaderamente. Si vemos el versículo 16, que es el que antecede al 17, que es el que estamos analizando el día de hoy, dice el 16 acá, del Salmo 51. Porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto, no lo aceptas. Ahí vemos cómo David, el rey David, él sabe que Dios implementó los holocaustos, que Dios quería que se le hicieran holocaustos, que se le hicieran sacrificios, pero fíjate cómo lo está diciendo ahí. Yo sé que si fuera por darte holocausto o darte sacrificio, yo lo haría sin ningún problema, pero ahí ese no es el punto. Dios no estaba queriendo que él le diera un holocausto, un sacrificio, sino lo que Dios quería es que él tuviera un arrepentimiento genuino, que viniera él genuinamente, que viniera a sus pies y viniera arrepentido como tenía que hacerlo. Vamos a ver un poquito del contexto de este salmo, de cuándo y cómo se escribe. Es decir, por qué se escribe. Y en el título del salmo, ahí está, el contexto está ahí, que dice, cuando el profeta Natán vino a él, cuando vino a donde estaba David, después que se había llegado a Betsabé. Esta historia está en 2 de Samuel capítulo 11, cuando ahí se cuenta que era en la época donde los reyes se iban a la batalla, pero interesantemente el rey David no se fue, se quedó en Jerusalén. Entonces, mientras todos sus generales, él mandó sus generales y todo su pueblo estaba en la batalla, el arca, todos fueron para la zona donde estaban combatiendo, pues él se quedó en Jerusalén. Se quedó donde no tenía que estar. Y dicen que una tarde, después de levantarse, pues estaba caminando por encima del palacio y vio una bella mujer que se estaba bañando. Y
y nada, y preguntó quién era esa bella mujer. Entonces le dijeron, bueno, esta es la mujer, se llama Betsabé, es la mujer de Urías, uno de sus capitanes de batalla. Y él la manda a buscar. Y entonces se acuesta con esta mujer. Esta mujer sale embarazada, entonces se lo hace saber a él. Él entonces manda a buscar a Urías, tratando de manipular la situación. Él manda a buscar a Urías, le dice, bueno, ven para acá, cómo está la situación allá en la guerra, cómo están los soldados, cómo anda todo. Y le dice, bueno, esta noche ve para tu casa, para que duermas en tu casa, vas a tu casa, duermas ahí con tu esposa, pero al otro día se entera de que este hombre, Urías, no se había ido para la casa, se había quedado a dormir afuera de la entrada de palacio, con los otros soldados que estaban ahí, porque este hombre no podía irse a dormir a su casa, a estar cómodo con su esposa, cuando su ejército, él tenía una responsabilidad, cuando su ejército estaba peleando en batalla y estaban muriendo hombres allá. Entonces David, a pesar de enterarse de eso, no se queda ahí. Él trata de seguir manipulando la situación y entonces le dice, bueno, quédate un día más, ven, come conmigo, y lo emborracha para que este hombre fuera y se acostara con su esposa. Pero este hombre no lo hizo así. Y entonces con él mismo manda una carta al que estaba al frente allá en la batalla, para que dejaran a este Urías solo frente al enemigo y este muriera. Y así fue lo que pasó. Entonces, para que ustedes vean hasta dónde llega la dureza del corazón de un hombre cuando se le mete algo en la cabeza, cuando se empecina en algo y no está viendo que Dios está en control de todo y que Dios lo sabe todo. Pues así estaba David, con un endurecimiento total de corazón. Entonces logra su objetivo, después de manipular todo eso, logra su objetivo. Urías muere en batalla. Betsabé tiene su tiempo de luto, y entonces después de eso David manda a buscar a Betsabé y ya la trae para palacio y la convierte en su mujer. Ahí ustedes se dan cuenta cuántos pecados cometió David. Innumerables. Es decir, pudiéramos decir asesinato, pudiéramos decir traición, pudiéramos decir manipulación, pudiéramos decir abuso de poder, encubrimiento, no sé, muchísimos mentiras. Y sería interminable la lista que pudiéramos dar de todos estos pecados que David cometió ahí. Y aunque ellos lograron purificarse después de que tuvieron ese acto de que se acostaron, pues se purificaron, pero fue una purificación externa. David se purificó externamente, y ahí podemos darnos cuenta cómo la purificación externa puede convivir con la inmundicia interna de nuestro corazón. Y esto no le agradó a Dios. Y si para decirlo de una manera, muchísimas de las veces que nosotros pecamos, pues o nos justificamos o escondemos ese pecado, y hasta somos capaces de explicarlo. Cuando entonces que Dios nos coge, nos zarandea, nos coge y nos da un knockout, nos tira y nos revuelca en el piso, entonces que podemos darnos cuenta muchas veces de que, wow, ok, ¿qué estoy haciendo? Dios no quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo sea capaz de ver cómo Él ve las cosas. Y David no estaba haciendo esto. Para que David se diera cuenta de esto, Dios tiene que entonces mandarle
al profeta Natán, y esto está narrado en el 2 de Samuel capítulo 12, donde el profeta Natán tiene que venir y mediante una metáfora, él le hace esta historia y le dice, bueno, había un hombre rico, había un hombre pobre. El hombre rico tenía vacas, tenía ovejas y tenía mucha riqueza. El hombre pobre solamente tenía una sola oveja que se había criado desde pequeñita, que había criado ahí en la casa, que era como un hijo más esa oveja, Y este hombre rico tiene, de momento llega un visitante, y en vez de él coger una de sus vacas o una de sus ovejas para hacerle una comida especial a este visitante, a esta persona que venía de camino, pues él agarra esta oveja de este hombre pobre y la cocina, es decir, la mata y se la cocina para hacerle una comida a este hombre. Entonces, cuando el profeta Natán le estaba haciendo esta historia al rey David, pues David se enfureció, y como que indignado, dijo, pues este hombre lo que merece es la muerte y debería pagar 4 veces esto que ha hecho. Y ahí es cuando viene el profeta Natán y le dice, este hombre eres tú. ¡Wow! ¿Qué clase de cubo de agua fría le debe haber caído a David en esos momentos? Como decimos, le cayó el 20. Y no solo el 20, el 40, el 60, el 100. ¿Ustedes se imaginan cómo debe haberse sentido David en ese momento? Como que le cayó el mundo encima. Yo me imagino a David pálido, blanco. Y ustedes se imaginan cuántas veces Dios tiene que mandarnos a nosotros por esa dureza de nuestro corazón. Nos tiene que mandar algún mensajero, algún enviado a nuestras vidas para que venga y nos diga, tú eres ese hombre o tú eres esa mujer. Wow. Tenemos que analizar las cosas y tenemos que estar mirando siempre las cosas, cómo las hacemos y la repercusión que tiene para la vida de los otros también. Este Salmo 51 deja claro que a Dios no le había gustado aquello que había hecho y que había hecho David, y entonces ya David, después de esto, empezó a reconocer y entonces dijo, wow, he pecado contra ti, Señor. Y ya eso que David había hecho, que sabía que a Dios no le había gustado, pues ya le estaba dando asco a él también. Ya no se sentía cómodo con esa situación, porque ya se despreciaba también él mismo por eso que él había hecho. Y usted nunca le ha pasado que cuando usted hace algo mal, que sabe que está mal ante Dios, que cuando te das cuenta y vienes arrepentido ante Dios, vienes con ese corazón quebrantado, humillado ante Él, ¿no te ha pasado que te da asco eso que has hecho? Que te sientes como que te sientes sucio. Pues así estaba David en ese momento. Y entonces, después que viene David y hace esta declaración, he pecado contra ti, Señor, pidiendo perdón, vino humillado, con un corazón ya regenerado y quebrantado a pedirle perdón a Dios, pues entonces eso a Dios le complace. Y entonces lo que Dios quiere que tú vengas así, con un corazón humillado y quebrantado ante Él, para que puedas tener esa regeneración en tu vida. Nunca les ha pasado que se han visto personas que vienen a hablar con Dios como si Dios fuera el vecino al lado, como si Dios fuera una persona que te topas en la calle, o como si Dios fuera una persona que te topas en tu centro de trabajo, un compañero tuyo de trabajo. Mi hermano, tenemos que estar conscientes que Dios es nuestro Padre Celestial y a los padres se les debe respeto. Dios es nuestro Creador y hay que honrarlo, hay que darle su lugar.
ten cuidado de no venir a hablar con Dios con arrogancia. Ten cuidado de no venir a hablar con Dios con altanería. Tienes que darle su lugar. Ven con un corazón sencillo y humillado. Mi exhortación para ustedes es que cuando vengamos a Dios, vengamos con un corazón limpio, vengamos con un corazón quebrantado, vengamos con un corazón humillado, contrito, porque sabemos que Dios quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Entonces, para que te vaya bien en la vida y podamos disfrutar de todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado, pues humillémonos ante Él y vengamos como Él quiere que vengamos a Él, con ese corazón regenerado, limpio y siempre buscando la santidad y de cambiar lo que tengamos que cambiar para hacer las cosas a su imagen. Y vamos a cerrar por el día de hoy mandándole un saludo a todos, y vamos a cerrar con el mismo versículo que comenzamos, y dice así: el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Bendiciones.